Muadim Simcha a todos. Espero que estés pasando una hermosa fiesta de Sukkot. Aquí los tiempos están una maravilla, perfecto para sentar y comer en la sukkah con un pulverico o una jaquetica encima. Hoy quiero hablar un poco del sujeto de Cristóbal Colón o Cristóbal Colón en español, que como ya sabéis estuvo mucho en los jornales y los papeles en los últimos días, diciéndonos que investigadores de la Universidad de Granada en España toparon prueba genética que Colón era judío, o si no exactamente judío, de sangre judía o de conversos. Seguro que hay otros expertos que están criticando esta conclusión, lo que quiero decir que ainda no es 100% seguro. ¿Cuántos años hay que se discute si Cristóbal Colón era judío o no? En 1973, Simon Wiesenthal, el famoso buscador de nazistas criminales, publicó un libro llamado Sails of Hope, las velas de esperanza, en el cual decía que Colón era un converso, Wiesenthal lo llamó marrano, que buscaba topar los tribus perdidos de Israel, o un lugar nuevo para resentar a sus correligionarios que se fuían de la Inquisición de España y Portugal. Me días pasadas que mucho antes, en 1905, cuando se celebró los 250 años de la llegada de judíos a la América del Norte, hubo conferencias que trataban de los orígenes judíos de Colón y decían que Colón era el primer héroe, barragán, judío americano. Pero hay que acordar que entonces los judíos no estaban bien aceptados en la sociedad pública de los Estados Unidos. Y con este argumento querían mostrar que judíos merecían ser reconocidos como americanos porque estaban aquí desde la llegada de Colón. En los Estados Unidos, Colón es ainda muy honrado. No solo que tenemos tantos lugares con su nombre, como en la América Latina también, pero tenemos el Columbus Day, Día de Colón, que se marca el segundo lunes de octubre cada año y es una fiesta oficial, con todos los burós y servicios del gobierno cerrados. Pero los pueblos indígenas no consideran a Colón como un héroe del todo. Al contrario, lo consideran como un bandido que causó grande violencia y malicia contra los pueblos indígenas. Antes muchos años ellos se organizaron y en el mismo día de Columbus Day, Día de Colón, empezaron a fiestar un día de pueblos indígenas, Indigenous Peoples Day. Donde se dan a saber las sufriencias de estos pueblos nativos a mano de los europeos que habían empezado a llegar con Colón. En los años de 1990, diversos estados empezaron a adoptar este día de pueblos indígenas oficialmente también, hasta que en 2021 el presidente Biden declaró que el mismo día de Columbus Day, es también el Día de Pueblos Indígenas, Indigenous Peoples Day en inglés. Nosotros los judíos nos sentimos orgullosos cuando nos empezamos que una persona judía gana fama por una causa buena, como cuando un judío gana el premio Nobel
o es un buen jugador en escena o en filmes o en sport. Mas no queremos que ningún criminal o mal hacedor sea mostrado como judío. Ahora que conocemos las crueldades que cometieron Colón y sus compañeros y los siguientes europeos, muchos no estamos tan contentos o algunos estamos disgustosos al saber que Cristóbal Colón probablemente tiene DNA judía. DNA me imagino en latín. En todo caso, muy alegre que tengáis y Shabbat Shalom. Días buenos, con mucha amistad.